Buenos días con todos. Es un gusto darles la bienvenida. Soy Carla Sáenz, asesora regional de bioética de la OPS. Antes de iniciar propiamente la sesión, quiero asegurarme que todos saben cómo acceder a la traducción, porque tenemos presentaciones en español y en inglés. Por favor, si quieren escuchar la traducción al español, vayan al globo que dice interpretación y luego aprieten en el idioma en el que quieren escuchar la presentación. Si no les apareciera el globo, vayan al círculo que dice más y aprieten los tres puntitos y les aparecerá el globo. Dear colleagues, please, I want to make sure you have Estimados colegas, por access favor, to quiero the asegurarme interpretation. de que If you want to puedan listen to this escuchar la session interpretación. in Si quieren English, escuchar click on the la little globe interpretación that en su says idioma. De ser así, interpretation, hagan clic en el and icono then del click globo on terráqueo English if que that's the dice language you interpretación want to listen y to. ahí eligen el idioma de su preferencia. Nuevamente ahora, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra serie de seminarios virtuales sobre temas relacionados con los ensayos clínicos. Este es el segundo seminario y esta serie está coorganizada por el Programa Regional de Bioética de la OPS, que hace parte del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, y la Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la organización, que hace parte del Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. Ah, Antes que nada, quiero invitarlos a revisar la página web del Programa Regional de Bioética de la OPS, donde podrán ver la grabación de la primera sesión, por si no hubieran tenido oportunidad de participar, y además suscribirse a nuestra lista de distribución, investigación ética y recibir la información sobre el siguiente seminario, que les anticipo se llevará a cabo el 30 de agosto y se enfocará en la revisión de estudios multicéntricos y la política de revisión ética única de los Estados Unidos, con miras a aprender sobre esa experiencia en nuestra región. La sesión de hoy se trata sobre los comités de monitoreo de datos y el rol de la ética. Tendremos dos presentaciones seguidas de un diálogo, y para ese diálogo los invito a enviar sus preguntas usando la función de preguntas y respuestas del Zoom. Si tuvieran cualquier otro comentario o quisieran compartir algún enlace, lo pueden enviar por medio del chat. Y en ambos casos, tanto para las preguntas como para compartir información en el chat, pueden enviarlas en español o en inglés. Hoy día para las presentaciones nos acompaña la doctora Patricia Saidón. Ella es médico, neuróloga y es consultora internacional de la Unidad de Calidad de Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS. Ella ha sido jefa de ensayos clínicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ADMAT de Argentina, y ha sido también coordinadora del Grupo de Buenas Prácticas Clínicas de la red PARF, la red de autoridades regulatorias nacionales. Nos acompaña también la doctora Sima Shah. Ella es bioeticista con formación en Derecho. Es profesora de pediatría de la Escuela de Medicina de Northwestern University y el Founders Board Professor de Ética Médica del Hospital de Niños Lurie de Chicago. La profesora Shah es directora de Ética de Investigación y dirige el programa de Ética de la Investigación Pediátrica de este mismo hospital. Su investigación se enfoca en temas de ética de la investigación global, en temas de ética de la investigación pediátrica, y esto incluye temas éticos y regulatorios en estoy tratando de recordar el término de Controlled Human Infection Studies, disculpen que no me sale en español, a pesar de que tenemos la orientación traducida en español por la propia
OPS y de preparación para las pandemias desde el punto de vista pediátrico. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra. Gracias, doctora Shah, gracias, doctora Saidón, por estar con nosotros en esta sesión. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Saidón. Gracias. Perdón, Patricia, está sin volumen. Patricia, ¿puedes conectar abrir tu micro? ¿Ahora me escuchan todos? Perfecto, gracias. Perfecto, perdón. Bueno, muchas gracias, Carla. Entonces yo me voy a referir desde el punto de vista regulatorio a los comités de monitoreo de datos. Patricia, más bien ya no estamos viendo tu presentación. Ahí va. Perfecto, perfecto. Ahora Gracias. van a ver mi presentación. ¿Todos ven bien la presentación? Perfecto, ya se corrieron las cortinas para todos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a referirnos a los comités de monitoreo de datos. En este caso yo voy a hablar más desde el punto de vista regulatorio. Y lo primero que vamos a hacer es hablar entonces de la definición de los comités de monitoreo de datos. Después vamos a ver cuándo se requieren estos comités. Vamos a hablar de qué tipo de procedimientos tienen que tener y cuáles son sus responsabilidades. Entonces, un comité de monitoreo de datos es un grupo independiente del patrocinador que está formado por expertos externos a un estudio clínico. Y su función principal es supervisar la seguridad de los pacientes y los datos de eficacia del tratamiento mientras el ensayo está en curso. Tiene un rol único en investigación clínica, porque es un comité que puede revisar los datos de acumulados de seguridad y de eficacia, pero de manera no ciega. Y esto le otorga un rol fundamental en la supervisión de la investigación clínica. Vamos a hacer un poco de historia. Hacia 1990, los comités de monitoreo de datos actuaban más cuando había estudios con condiciones de morbimortalidad elevada o cuando había métodos estadísticos más sofisticados para realizar análisis intermedios y controlar falsos positivos. Y estaban ya presentes en la guía ICH-E9, se hablaba de estos comités. Posteriormente comenzaron a tener mayor rol, o sea, abarcar más cuestiones en investigación clínica. Se agregaron, por ejemplo, las enfermedades raras, se agregaron estudios en donde hubiera poblaciones particulares, oncología, los estudios de fase temprana o métodos estadísticos sofisticados también, pero con, por ejemplo, los estudios adaptativos. Si ustedes ven a partir del 2006 hasta la fecha en clinicaltrials.gov, por ejemplo, muchísimos estudios se incrementó muchísimo el número de comité de monitoreo de datos en los estudios y hay algunas cuestiones que cambiaron. Por ejemplo, el comité de monitoreo de datos muchas veces pasó de actuar en un solo estudio a actuar en todo el desarrollo de un producto. Hay muchos comités que tienen alguna tarea de supervisión en los ensayos clínicos. Uno es el comité de ética. Otro es el comité de monitoreo de datos. Otros son los comités ejecutivos o steering committee en inglés. Y otros son los comités de adjudicación de puntos finales. Las tareas de cada uno son muy diferentes. Bueno,
hoy van a hablar específicamente de ética y comité de monitoreo de datos. Todos conocen aquí la actividad primaria de los comités de ética y vamos a referirnos a los otros tres. El comité de monitoreo de datos evalúa el progreso, fundamentalmente los datos de seguridad, pero también los puntos críticos de eficacia, y basándose en la revisión de esos datos, proporciona una recomendación al patrocinador. Es diferente al comité ejecutivo o steering committee, que lo que hace es evaluar la validez científica del protocolo, cómo va yendo la calidad y la conducción del estudio. También trabaja sobre la calidad científica del informe final, va viendo si se alcanza el número de eventos para el punto final y la pérdida o discontinuación de pacientes si está impactando en el estudio. Y es diferente al comité de adjudicación de puntos finales, que armoniza y estandariza la evaluación del punto final del estudio. Por ejemplo, si es un punto radiológico, entonces estandariza que los eventos son similares, que están estandarizados, que están armonizados. ¿Cuándo requerimos un comité de monitoreo de datos? Para tener en cuenta si va a haber o no un comité de monitoreo de datos, entonces tenemos en cuenta la indicación del estudio, cuáles son los puntos finales del estudio, cuál es la duración del ensayo, porque tengamos en cuenta que un comité de monitoreo de datos fundamentalmente va a estar en estudios más prolongados, no en estudios muy cortos. ¿Cuál es la población del estudio? Yo aquí les traje entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, en enfermedades que comprometen la vida o intentan prolongar la vida, cuando hay, por supuesto, puntos de mortalidad elevada, en enfermedades raras, en estudios cuyos datos pueden justificar una pronta terminación del estudio, por ejemplo, por datos de seguridad, en estudios cuya población sea, por ejemplo, población neonatológica, embarazadas, pediatría, ancianos. Hay distintas poblaciones que pueden justificar el establecimiento de un comité de monitoreo de datos. Estudios en emergencias, por ejemplo, con consentimiento diferido. Estudios de fases tempranas, por ejemplo, una fase 2 donde se va a determinar la dosis a utilizar o donde hay limitada información de seguridad. Estudios con intervenciones de alto riesgo, por ejemplo, algunos productos de inmunoterapia o biología en oncología, o en casos donde un evento pueda anticiparse en una población. Por ejemplo, si yo tengo un infarto agudo de miocardio en población de ancianos, entonces el comité puede ver específicamente si hay algún punto en esta situación. No tanto en donde hay un evento único, por ejemplo, un síndrome de Stevens-Johnson o una granulocitosis, porque eso lo ve el comité interno de farmacovigilancia del patrocinador. Pero sí en casos donde pueda haber un evento que se pueda anticipar en una población para no exponer posteriormente esa población en el estudio. También desde el punto de vista del diseño hay situaciones que podrían justificar la creación de un comité de monitoreo de datos. Por ejemplo, en los estudios que requieren de análisis intermedios preplanificados, que puedan llevar a la detención temprana del estudio, ya sea por futilidad o por eficacia muy alta del producto. O diseños de estudios complejos donde se pretende realizar una posible modificación del diseño del estudio que esté basada en datos intermedios no enmascarados. También tengamos en cuenta que
puede haber recomendaciones sobre asuntos operativos basados en datos acumulativos de seguridad y eficacia no comparativos. Por ejemplo, el comité puede decidir cuando obtiene resultados inferiores a lo esperado o una tasa de deserción mayor a lo anticipado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un comité de monitoreo de datos bien construido tiene que estar preparado para identificar problemas inesperados y tiene que estar preparado para mitigar riesgos que podrían afectar la seguridad de las personas que participan o la calidad de los datos o la integridad del ensayo. Entonces, esos son los puntos principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de constitución, de cómo constituir ese y establecer ese comité de monitoreo de datos. Los miembros del comité son elegidos por el patrocinador. Cuando hay comité ejecutivo o steering committee, a veces son elegidos por el steering committee. Y los aspectos para considerar de cómo tiene que estar constituidos tienen que ver con la composición, las calificaciones de los miembros y datos sobre la independencia de los miembros. Teniendo en cuenta entonces que la composición debe ser un comité que pueda identificar los problemas inesperados o mitigar los riesgos y actuar sobre la calidad de los datos, el comité va a ser multidisciplinario, tiene que haber médicos con conocimiento de la patología, tiene que haber bioestadísticos. Es importante si son intervenciones de alto riesgo que haya miembros para considerar los aspectos éticos y también puede incluir miembros con experiencia en tecnología, en informática, en manejo de datos. Es importante que los miembros tengan una experiencia científica relevante para la indicación del estudio, que tengan una experiencia práctica, que conozcan de los ensayos clínicos, que conozcan cómo se llevan a cabo. Es importante también que hayan actuado algunos miembros en algún otro comité de monitoreo de datos, que tengan buena comprensión de los problemas y cuáles son las limitaciones de los ensayos clínicos. Entonces, por lo menos el presidente tiene que haber participado en comités anteriores. Esto es muy importante. Y tienen que ser miembros que no tengan ningún interés financiero en el resultado del estudio, pero hay otros conflictos de interés. Por ejemplo, que no tengan conflictos de autoría posterior con los resultados del estudio, o si un miembro del comité de monitoreo de datos también forma parte de un ensayo clínico en la misma área de indicación, pero con un patrocinador diferente, también podría constituir un conflicto de interés. Los comités de monitoreo de datos tienen que tener procedimientos que deben estar establecidos antes que inició el ensayo clínico, que deben describir cómo se garantiza la integridad del ensayo clínico con respecto a si se difunde información no enmascarada del estudio. Debe tener procedimientos que garanticen que no se va a perjudicar la integridad del ensayo clínico con la difusión de esa información enmascarada. Y tienen que tener procedimientos en relación a cuáles son sus responsabilidades, cómo se va a componer, cuáles son los criterios de selección, cuál es el rol del presidente, cuáles son los roles de los miembros que votan y no votan. Por ejemplo, puede haber un bioestadístico, miembro del comité que vota, pero a veces también los comités de monitoreo de datos tienen comités bioestadísticos que los asesoran, que no votan. Y eso tiene que estar, el rol de cada uno y cuáles son sus responsabilidades en los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos para nuevos nombramientos, para la remoción? ¿Cuáles son los procedimientos de conflicto de interés? ¿Cómo se van a reunir? Si va a haber reuniones abiertas o cerradas. Por ejemplo, las reuniones del comité van a ser cerradas, pero si se va a reunir con el steering committee para discutir alguna cuestión particular, comité ejecutivo, el steering committee, ¿no? Entonces pueden ser reuniones abiertas. ¿Cómo va a dar quórum?
qué formato van a tener las reuniones, qué cantidad de datos va a analizar, cómo va a ser ese flujo de datos que le van a proveer al comité para analizar y hacer sus recomendaciones. Cómo va a mantener la confidencialidad de los datos. Es importante saber que el comité da recomendaciones, pero después no tiene un papel en la reconfiguración del ensayo. Puede recomendar modificar el ensayo, después lo vamos a ver, pero no es el que modifica el ensayo. Entonces, ¿cómo va a actuar con relación a esto y dejar bien establecido que no es el que reconfigura? ¿En qué plazos va a dar sus recomendaciones y cómo va a documentar sus reuniones? El comité de monitoreo de datos va a específicamente ver datos de seguridad, va a ver la implementación de una función adaptativa definida, por ejemplo, datos de eficacia, futilidad u otras funciones adaptativas dentro del estudio, por ejemplo, si se necesita mayor tamaño muestral o hay que modificar una rama por determinada condición. Aspectos de la conducción que puedan impactar en la calidad del estudio. Por ejemplo, si está viendo que no hay suficientes eventos que constituyan un punto final. Y con todos estos análisis, el Comité de Monitoreo de Datos hace recomendaciones. En relación a la seguridad, el propósito más común y reconocido de un comité de monitoreo de datos es supervisar los ensayos clínicos en relación a la seguridad del estudio. Tengamos en cuenta que en los ensayos clínicos donde el producto de investigación previene la morbilidad o previene la mortalidad, va a haber un efecto sobre el punto final de eficacia primaria que va a tener seguramente una implicación sobre la seguridad si el grupo que recibe el producto de investigación tiene una respuesta inferior al del grupo control. Pero también puede ver, por ejemplo, la comparación de tasas de eventos adversos entre el grupo que está con la droga de investigación y el grupo que está en el grupo control. Tiene que ver si hay diferencias en esas tasas de evento. Y un tercer aspecto importante en relación a la seguridad es la consideración de eventos individuales graves. Por ejemplo, por un evento individual grave puede solicitar cambios en criterios de selección, terminación temprana, cambios de dosis, que se cambie la información para los pacientes, etc. También en relación a la eficacia, va a ver si hay, por ejemplo, diferencias de eficacia entre un grupo y otro grupo. Esas diferencias de eficacia pueden ser tan altas para el grupo de investigación que pueda indicar una recomendación, pero también pueden ser futilidad del el producto de investigación. El comité de monitoreo de datos que está haciendo un análisis intermedio tiene que evitar inflar el error tipo 1, tiene que tener en cuenta esto. Es muy importante el rol de los bioticistas en este sentido. En estudios adaptativos, ya dijimos, puede recomendar alguna adaptación específica. ¿Y qué pasa cuando surgen datos externos de, por ejemplo, otro ensayo clínico con ese producto o de drogas de las mismas características farmacológicas, de las mismas familias farmacológicas, que puedan ser información crítica? Entonces, el comité de monitoreo de datos puede recomendar al sponsor alguna cuestión. No es con los datos del propio estudio, pero surgió datos externos que implican que pueda haber información crítica en el balance riesgo-beneficio del estudio. También las agencias regulatorias pueden pedir al patrocinador, en este caso, obviamente, qué es lo que opina el Comité de Monitoreo de Datos, que haga un análisis específico sobre esta cuestión. Y con respecto a esto, entonces, el comité efectúa recomendaciones. Una vez analizado todo esto que dijimos, efectúa recomendaciones.
Por ejemplo, que continúe el estudio, porque no hay datos que signifiquen que haya que hacer ninguna modificación o terminar el estudio. La terminación del estudio, ya sea porque hay futilidad, ya sea porque una rama es muy diferente en eficacia al otro, o porque han surgido temas de seguridad que impliquen la necesidad de terminación del estudio. La suspensión transitoria para evaluar mejor determinado evento, por ejemplo, y modificaciones, ya sea con respecto a las ramas del estudio, al tamaño muestral, a determinado punto del diseño que se tenga que efectuar. Bueno, estas son las consideraciones que quería traer hoy con respecto a qué es lo regulatorio en relación a los comités de monitoreo de datos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Patricia. Veo que tenemos ya varias preguntas. Sin embargo, vamos a tomar las preguntas al final, luego de la presentación de la doctora Jack, porque vamos a seguir ahondando en el tema. Adelante, Sima. Gracias, Carla. Buenos días a todos. Ojalá pudiera hablar con ustedes en español. Necesito que practicar más. So let's proceed to discuss ethical Vamos considerations a for data pasar gathering a committees. abordar Very las glad to present consideraciones some of the work éticas. that I've been doing with Esto es a parte team of people del to trabajo try que he and hecho con un address grupo, un this issue, as I conjunto think it's really been neglected for some de time. personal sobre este tema. So this is our team. Este es We nuestro have, equipo. Dorcas Kamuya has been leading Tenemos our work Dorcas in Kenya with Alex Kamuya, Hinga, and trabaja they en have both been Kenya junto con instrumental in Alex carrying forward some of the Hinga. quality Han of work that sido we've been presenting figuras to you. You can see our Lyra instrumentales Children's Site en in este based in Chicago. esfuerzo. We have Después several tenemos a members here Micaela and other team Jones, members around the world. director de So today what I'd proyectos like en to el do centro is begin LUR. by first Vamos speaking a about empezar giving you some hablando background on data con monitoring committees empezando and con algunos ethics. antecedentes en I materia am grateful for the de presentation by los CMD. Doctora Saidon, because I Quiero think también really agradecer a la provided a lot doctora of key Según, information that I'll que nos supplement to some ofreció degree to mucha focus a little bit more on información ethics. clave. Next, I will Ahora, talk about some enfatizando la qualitative parte data that ética, we have developed pasamos on data ahora monitoring committee hablando ethics de from datos talking to people who've served on cualitativos data en monitoring materia de committees éticas. all Vamos a around the hablar world. de And unas entrevistas que finally, tuvimos con I will personal provide a en este preliminary campo, framework for en data todo el mundo, monitoring committee y luego ethics. también And this is work that ofrecer is un very marco preliminary in the sense that preliminar I haven't con published respecto it al to CMD, an la external ética. audience. So I am Así eager for que your feedback. me gustaría mucho escuchar la retroalimentación de ustedes. Es la primera vez So que as me you've dirijo a heard, un data público monitoring externo. committees En include cuanto a statisticians, clinicians, and los sometimes comités de ethics to monitoreo de oversee all datos, global esto trials. incluye And they a typically have estadísticos, exclusive clínicos access y a veces to también unblinded data. eticistas para supervisar And this los really has started ensayos to continuos be of y increased datos interest no in media, ciegos. especially during the Ahora, COVID pandemic. esto This durante el article we really periodo de focused on how COVID-19 secretive data monitoring vimos committees are and how los little was known about them diferentes desafíos. prior Aquí to vemos, the por pandemic ejemplo, by most cómo people. un grupo We've heard secreto en already el about centro how de these committees los make principales ensayos de recommendations to sponsors, and vacunas. then these Luego también recommendations las are not recomendaciones y enforceable just by no the data monitoring committees. The sponsors have simplemente to son decide what aplicados to do por with the el comité de recommendation. monitoreo de datos. Los During the patrocinadores COVID también tienen pandemic, que the jugar value un of data papel. monitoring Durante la committees became pandemia de very clear COVID-19, to el everyone, valor quedó particularly bastante with the claro oversight de los of comités vaccine trials. de And this datos, article, this was a sobre todo en commentary materia de las article vacunas. from Este the es un COVID-19 comentario Vaccine Data and Safety Monitoring Board, del which is Consejo de another name for Monitoreo data de monitoring Seguridad committees. de And in this las article, vacunas Larry de Corey COVID-19. argued that never have so Y many aquí of us in investigative se medicine comentó owed que so much too nunca hemos soon. visto And it really was, nunca hemos if visto you have a chance médicos to de read about what investigación que this debían committee did, it's really tanto a tan impressive pocas how much personas. time, Y effort, esto and energy was demuestra spent el tiempo y la overseeing clinical energía trials que and se ensuring that invirtió the data en would be of high supervisar quality los for so ensayos, many of us to asegurando receive que los medicines datos to save sean de la lives. máxima calidad posible. A key component of data Uno de los monitoring principales committees is that they're componentes
del monitoreo de datos. Tiene que ver con el trabajo ético. Esto ha sido realizado por, o se dieron cuenta muchos de los que han integrado los comités de monitoreo desde hace mucho tiempo, enfrentaron estos desafíos directamente. Se comentó que el monitoreo es motivado principalmente por un imperativo ético. Lo que complica el proceso es que estos criterios éticos en realidad están entrelazados con las decisiones de estadísticas y decisiones prácticas y el esfuerzo de separar estos autores que comentan que la decisión de detener de forma prematura un ensayo clínico ciego, randomizado, puede ser sumamente complicado. También hemos visto cómo el monitoreo de datos y la relación que desempeñan los comités de ética e investigación. Un componente es que el monitoreo aquí se centra en revisar los datos no ciegos o los ensayos aleatorios. Otro componente en donde vemos una desconexión de los comités de ética e investigación del comité ejecutivo de ensayos y que son parte de una institución, mientras que los CMD son nombrados. Esto es importante considerar. Es importante considerar como antecedentes históricos. Esto es algo que se destaca cuando hablamos de las responsabilidades éticas. Luego, las diferencias entre ambos grupos es que los comités de investigación ética, ellos revisan y aprueban protocolos para los ensayos antes del inicio, mientras que los comités de monitoreo de datos revisan datos no ciegos, mientras que los ensayos ya siguen en curso. También se requiere por regulación establecerse en las instituciones, mientras que no se requiere, con respecto a los comités de monitoreo de datos, no se requiere por regulación, pero a veces son recomendados, como por ejemplo en el caso de la FDA, y requerido por los patrocinadores, que incluye el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. Los comités de ética e investigación incluyen muchas veces la participación de eticistas, mientras que los comités de monitoreo de datos frecuentemente no incluyen a los eticistas. También hemos visto bastante atención en los comités de ética en la investigación y en el monitoreo de datos. También hemos visto una orientación bastante limitada, orientación ética, con respecto a los CMD. Hay centenares de estudios de casos sobre decisiones con desafíos que los comités de los CMD han enfrentado. Además, para cada ensayo, los protocolos que incluye los planes de análisis y también los límites guían la toma de decisiones que hemos visto en los CMD y la mayoría de la experiencia con personas que simplemente siguen llamando a los mismos, tienen bastante experiencia y pueden tomar decisiones éticas difíciles. Desafortunadamente, hay una orientación explícita limitada. De esto ha sido un problema a medida que se va aumentando el número de CMD. A medida que van incorporando más miembros, esto pone mayor carga debido a la demanda y no hay suficiente información sobre qué deberían tomar en cuenta en las decisiones éticas. En nuestro proyecto hay una falta de datos empíricos, muchos estudios, pero no tantos como quisiéramos disponer. Nuestro proyecto intentó llenar estas lagunas
Aquí está el título del proyecto, donde consideramos de poder aprender las lecciones de la pandemia de COVID-19 con respecto al monitoreo, los comités de monitoreo, que muchas veces se utilizan ambos de estos términos. Así que primero tenemos datos de las entrevistas cualitativas de los integrantes de los CMD. En este estudio utilizamos una estrategia de muestras para obtener una diversidad de criterios y también personas de diferentes antecedentes. Los criterios de inclusión fueron bastante directos y sencillos, pero aún así todavía había bastantes restricciones. Los que respondieron tenían que haber sido miembros de por lo menos uno de los CMD y también tenían que participar en entrevistas en inglés. Realizamos entrevistas virtuales y puedo hablar más sobre los métodos que utilizamos, pero terminamos con 22 miembros del comité de monitoreo de datos desempeñando diferentes funciones en los CMD, entre ellos estadísticos, eticistas, investigadores, diferentes antecedentes. Algunos que tenían un entrenamiento exclusivo en la ética, algunos con estudios en medicina, estadísticas, matemáticas, las ciencias biomédicas, todos tenían pericias de por lo menos entre 10 y 19 años como mínimo. Y terminamos con personas bifurcadas entre Estados Unidos y África, basado en la ubicación de los equipos de investigación. También me centré en estos 5 temas que identificamos. Primero, y gran parte de esto se deriva y ofrece más información de los datos que recibimos en la presentación anterior. Vamos primero a hablar de la experiencia, calificaciones, las relaciones con los comités, también las pericias en materia de ética dentro de los CMD. También tenemos el tema de la angustia moral y muchos de los deberes variados. Hablando primero de la experiencia, las calificaciones, la exclusividad, muchos percibían esta exclusividad de cómo ellos y otros fueron reclutados como miembros de los CMD. La mayoría de las personas describieron la experiencia como lo siguiente, que fueron reclutados por alguien que conocían. Había uno solo que se había presentado la solicitud, pero en la mayoría de los casos fueron contactados por algún conocido, algún profesional que conocían. También había una percepción de que se trataba de un ambiente de un club exclusivo o cerrado. Alguien comentó que veía a las mismas personas que aparecían en todos los procesos de selección de CMD. Ahora, en cuanto a los ensayos a nivel global, que había aquí varias personas indicaron que fueron llamados y que la diversidad de representación, según algunos que comentaron, era algo integral para tener un mejor conocimiento de la situación, una especie de verificación de la realidad. También tener un representante en el país era considerado como criterio fundamental. Este fue un ejemplo que se comentó y otra persona indicó que el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos estaba cada vez más consciente de la importancia, pero que era imposible tener representación de todos los países en ensayos de mayor envergadura. Esta desconexión en términos de las pericias y voces de los miembros locales no siempre se prestó atención, sobre todo países de ingresos bajos y medianos. Había esta desconexión con respecto a las pericias.
Así que esto fue un desafío importante que no se logró resolver. Un segundo tema que tiene que ver con las relaciones con los comités de ética de investigación. Que algunos indicaron que no debería haber ninguna relación entre estos comités de ética, de investigación y los CMD. Otros decían, sí, se podía mantener canales abiertos en las conversaciones si fuese necesario. Y otros manifestaron que sí, debería haber una plena interacción o mucha interacción entre ambos, que el comité de monitoreo de datos debería mantener la información confidencial. Y había preocupaciones que cuanto más interacciones podía haber la posibilidad o un aumento de posibilidad de violaciones de los términos de los contratos. También otro tema, y aquí se sintió que los comités de ética tienen el derecho de saber quiénes son los que integran el comité de monitoreo porque están cediendo mucha responsabilidad a este grupo de personas que no conocen, pero sí deberían saber que son personas calificadas y capaces de atender estas responsabilidades, según los estadísticos. Y tiene que ser algo congruente con la orientación del Ministerio de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos. También con respecto a las pericias en materia de ética en los CMD, había diferentes percepciones sobre los eticistas. Un ejemplo que se mencionó es que para muchas personas no veían necesariamente el valor de los eticistas hasta que se presentó algún desafío con respecto a la ética. En un comentario se indicó que los datos que salieron de otro estudio que demostraron que las intervenciones eran más detrimentales de lo que se había sospechado. Y ahora que estamos enfrentando un verdadero desafío o dilema, ¿cuál es la responsabilidad de los participantes en el ensayo y también para el resto del mundo externo? La respuesta fue que tenemos uno de estos eticistas que molestan, que realmente no puedo aguantar, pero luego fue fantástico porque nos guió a través del proceso y a través de estos desafíos de una manera muy sistemática y esto aportó mucho valor al proceso. Esto demuestra entonces los valores de que agregan los eticistas. También a continuación, con la percepción de eticistas, había toda una gama de perspectivas. Una persona dijo que los eticistas pueden aportar mucha ayuda. A veces, muchas veces los técnicos no están planteando los verdaderos desafíos en la ética. Creo que el propósito del CMD queda bastante claro. No es de tomar decisiones éticas y no creo que se puede discutir que los eticistas que incorporan los CMD exclusivamente, también hay otras posibilidades. El cuarto tema que surgió tenía que ver con un término que puede que conozcan ustedes o no, pero es un tema que ha sido planteado en el contexto de los CMD. Y me refiero a la angustia moral. Cuando hablamos de esta angustia moral, es cuando uno sabe que lo correcto cómo hay que proceder, pero las limitaciones institucionales vuelven imposible seguir este curso de acción que se debiera seguir. Estamos hablando de estas emociones, desafíos. Un ejemplo de esta angustia moral, que por ejemplo hubo una situación que recuerdo cuando creí que la decisión era evidente, que debíamos detenernos y el resto del comité quería continuar. Y realmente esto me quitó sueño. Este fue el kit del asunto. Uno nunca sabe que lo que uno cree no es necesariamente lo que se va a adoptar. También otro investigador también enfrentó una angustia moral o situación, un dilema moral, que hay que seguir los parámetros establecidos de los comités, pero si algo surge y tiene que haber un cambio, entonces esto es algo que realmente
puede ser And this was an desolador interesting finding for us because para el it CMD. was something Y es that isn't really interesante addressed in the porque ethics esto literature no fue abordado en la or in the literatura larger de literature about data ética monitoring committees. There are just a o la handful of articles literatura that de suggest that CMD. this kind of Hay challenge might algunos arise for the artículos que DMC, sugieren que este even tipo though de the desafío job puede is surgir, very aún en el technical and in some trabajo, cases que es very muy direct. You're técnico looking y at es algo tables of que cuando uno statistical ve, por data ejemplo, los overall. cuadros de But one estadísticas, interesting paper that I un would tema, encourage you to read una ponencia interesante que was les insto entitled "You a Have to que Keep pasen lectura, Your Nerve on a DMC." que And this tiene was que ver about que a uno tiene middle que randomized controlled mantener los where nervios en los different challenges CMD, arose. en And donde part of what se the authors presentaron were diferentes talking about and desafíos finding in that study y is similarly that there se are these hablaron challenges de about que deciding cuando whether a se trial should presentan los continue, but that desafíos one of sobre the si hay que important things continuar that data con los monitoring committees should do ensayos, is que be hay able to temas keep the y el trial comité going debería poder until the continuar con el data ensayo really show a difference hasta that can que change clinical outcomes. los datos demuestren We also que se found that there were requiere un many cambio. and varied También ethical duties. vimos So diferentes in this chart, responsabilidades what I want you to notice is éticas, simply that we've listed una all of the importante ethical duties here variación. and the people Y who aquí vemos identified these las duties personas when que we asked them identificaron about it, and estos all agreed on the deberes y responsibility to responsabilidades. monitor Todos estaban de safely, as acuerdo you heard from Dr. que Saigon. hay una Many responsabilidad del also mentioned the monitoreo importance of monitoring de la data quality. seguridad, There were también el several other monitoreo de things la that were mentioned, but calidad there was de huge datos. Había variation varias in how otras many people intervenciones, mentioned pero había una particular duties, amplia and some of them were variación only de las mentioned by diferentes one or responsabilidades y two. funciones éticas. So now I want to turn Así to que some ahora data that quiero we have not pasar presented a unos externally datos yet. que no se han And this presentado is para un really an público attempt to externo try and figure todavía. out what should the Esto data intenta monitoring determinar committee be qué es lo thinking que about in debería terms of ethical considerar el considerations, CMD and cuando how do we hablamos sort de of consideraciones deal with this éticas situation where there are so y many cómo different things podemos that they're currently enfrentar doing. How do we situaciones make en sure that donde they're doing what they surgen should be doing in diferentes clinical trials? situaciones y cómo deberíamos So we separar convened an lo international fundamental en interdisciplinary estos workshop with ensayos. ethicists, statisticians, and clinicians Primero, with many years of tenemos experience que on DMCs. We tried considerar to lo pull people internacional, from all of the un WHO member taller regions, and we were lucky to interdisciplinario have con Dr. Sara Salo eticistas, with us at this estadísticos, workshop. clínicos, It con was muchos held años de at the National experiencia. Institutes of Health's Fogarty International Hubo Center on este April evento 8th through que 9th, tuvo lugar en 2024. el And our goal was to Centro identify the Internacional ethical Fogarty considerations that data sobre monitoring salud committees should del address. 8 al 9 de abril del We started, 2024. as we were thinking about Empezamos, this, with cuando estábamos an, considerando esto, a key framework that you may have seen un before on what marco makes clave clinical research que a lo ethical. mejor And we thought conocen. that from this framework, Y we pensamos needed que some con este modification to apply marco to que se data requería monitoring committees. alguna We weren't sure that modificación given en their materia role CMD, so cuando internal to the consideramos trial that el collaborative papel partnership interno, made sense creíamos for data monitoring committees. que, But we por did think that ejemplo, other benchmarks that have los been included in otros this parámetros de framework were referencia en relevant este to data marco eran monitoring committees. relevantes And then we sort of al trabajo modified y them slightly, as I'll discuss modificamos a little bit estos more parámetros un these. poco, hicimos algunos So ajustes. when you think about Cuando these consideramos benchmarks for what makes clinical estos research ethical, parámetros de the first is this referencia, idea of social value. primero tenemos la Social idea del value, of valor course, the idea social, that a trial should es have decir, que un enough value to ensayo justify the use of debería ya tener resources, to suficiente valor justify para studying this justificar el question as uso de opposed to others, and recursos also to y también to justify the risk de to which participants are justificar being exposed. los For riesgos DMCs, that con means respecto a la that exposición. people En who el serve on caso de los DMCs will CMD, need to los que decide integran whether a CMD trial has tienen que enough social decidir value to justify si the risk el for them to ensayo serve on that trial agrega before they suficiente valor join para the data monitoring justificar committee. During the estas trial, they inversiones. need to Durante el track the ensayo results tienen que from other seguir de trials and make cerca sure that los there's still resultados value to de continue otros investigating. ensayos para determinar As si they esto look at the data, conserva they el need to valor. consider how the data Tienen will que be considerar interpreted by cómo los others datos if the serán trial is stopped. interpretados And if por the otros data si are se not detiene conducive to el change ensayo. clinical Y si se practice, then detiene it el may not make ensayo, sense to ¿cuál stop es the el trials. valor social que Finally, they should es stop demasiado bajo? when the social Y value is too low deberían to detener justify estos continuing risk. ensayos cuando el valor The social es second demasiado issue is bajo scientific para validity, making justificar sure los the trials riesgos. are scientifically Luego está la valid is validez important to científica, ensure que es that importante para participants asegurar que are los that participantes, their burdens that they're taking que las on cargas que are están taken asumiendo on in order to produce results that will be useful to the se scientific communities. That asumen includes para overseeing data producir quality and resultados completeness and de monitoring that the valor para intervention is being used in the la way it's comunidad supposed to. científica. A El third monitoreo benchmark is the idea of de fair participant si selection es that fiel a participants
las intervenciones. También tenemos la selección
adecuada de participantes. Para los CMD, esto requiere determinar si estos grupos son representativos y asegurar el reclutamiento y retención y que los objetivos de reclutamiento cumplan con lo establecido. Luego tenemos la relación riesgo-beneficio. Si es favorable, asegurar que los riesgos todavía se justifican y ver de cerca cualquier evento adverso causados por las intervenciones del estudio. Determinar si los placebos siguen siendo éticos, si hay que escalar, aumentar dosis, e incorporar nuevos cohortes. También determinar si los participantes deberían seguir ciegos, actualizar el consentimiento informado con nuevas conclusiones provenientes de este estudio, otros estudios de investigación. No se puede intercambiar o compartir información y conservar los ciegos, salvo en algunas circunstancias extraordinarias. En cuanto al respecto para los participantes, sobre todo cuando se terminan los ensayos y también consideraciones posteriores a los ensayos, ¿qué es lo que tenemos que revisar con respecto a la difusión de las conclusiones en los comunicados de prensa, asegurar la precisión de la información? Y también la descripción de los CMDs tienen que ser actualizados y asegurar que no haya información imprecisa. Para concluir, creemos que la percepción de los CMD, que son entidades insulares que podían beneficiarse de un reclutamiento más amplio, una mayor representación global, y también es importante contar con una orientación más clara sobre cómo los comités de ética, investigación y CMD deberían interactuar. Esto también puede redundar en conflictos de alto perfil. También se requiere entrenamiento en materia de éticas para el involucramiento de eticistas en los DMC, y también hay que crear un marco ético para los CMD para fomentar y prestar la atención apropiada en temas de ética a través de toda la gama de los ensayos y, y temas éticos clave que todos los ensayos deberían abordar. Este fue el panel de asesores expertos que colaboraron en el proceso. Estos son los integrantes del equipo de investigación que lamentablemente no pudieron estar presentes hoy, pero han hecho un arduo esfuerzo en este tema. Y quiero también presentar estas ponencias que provienen de los datos cualitativos que presentamos, y con esto, muchísimas gracias. Y realmente estoy muy interesada en entrar en un diálogo sobre este tema. Creo que han sido dos presentaciones sumamente interesantes que nos dan mucho que pensar en la región, no solamente sobre los comités, estos comités específicamente, sino sobre todo el ecosistema involucrado en la gobernanza de la investigación con seres humanos. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Les vamos a pedir a nuestras dos panelistas que pongan su cámara y yo les voy a presentar a quien ya conocen, a Sara Carracedo, también parte del equipo del Programa Regional de Bioética de la OPS, para que haga la moderación de las preguntas. Y por favor les agradezco que envíen sus preguntas, iba a decir en el idioma que sea, pero casi en el idioma que sea, por medio de la función de preguntas y respuestas, así nos aseguramos que no se nos pierden en el chat. Adelante, por favor. Gracias, Carla, por la presentación, y gracias, Patricia y Sima, por estar hoy día en este seminario. Hay varias preguntas, así que empezaré de las más generales a cuestiones más específicas. Y la primera está relacionada con la regulación. ¿Existe alguna regulación, orientación de carácter internacional
bueno, regule ese tipo de comités? Y si es así, ¿cómo se incorporan estas regulaciones internacionales en las regulaciones de los países de Latinoamérica? Los países de Latinoamérica sobre ensayos clínicos nos dicen algo sobre estos comités de monitoreo de datos. Tal vez esta es más para Patricia. Bueno, hay una guía de la Agencia Europea de Medicamentos. em, También hay, pero ya más antigua, del 2002, creo que es perdón, del 2005, una guía de la Organización Mundial de la Salud, y hay un borrador de la FDA. En todo caso, yo después voy a poner en el chat estos tres documentos. Muchas regulaciones de países latinoamericanos hablan del Comité de Monitoreo de Datos. Por ahí no tienen una guía específica de en qué casos tenerlas. Algunas hacen mención a una serie de características de estudio en donde tiene que haber comité de monitoreo de datos obligatoriamente, pero no tienen una guía específica como estas que le estoy nombrando. Entonces, yo ahora voy a poner en el chat los tres referencias para que ustedes puedan eh, revisarlas. Una, teniendo en cuenta que es un borrador que está para comentarios generales. Gracias, Patricia. No sé si Sima, ¿quieres agregar algo a esa pregunta? Yes, I think Sí, that's exactly right, that there are es these international exactamente eso, documents que that hay provide some documentos guidance, internacionales que ofrecen alguna and they orientación provide some guidance about when DMCs should be used. sobre However, cuándo DMCs are deberían increasingly utilizarse los being CMD, used pero se beyond that. utilizan los So CMD más there allá de are, a estas researcher or situaciones. sponsor can decide that Un it's important to patrocinador, use a un DMC in a investigador situation that puede goes beyond decidir what the guidance recurrir says. a los CMD más And allá de lo que if estipulan the National Institutes of las Health is one directrices. sponsor that El is Instituto Nacional increasingly de la Salud requiring es un DMCs for patrocinador que particular está trials, some requiriendo people cada think vez even más las beyond intervenciones when de they should be CMD con used. algunos ensayos So that is one, I determinados. think, challenge figuring Este out es un exactly desafío que when se it is está appropriate to use presentando, es these decir, data monitoring determinando committees and when cuándo it se might be considera apropiado reasonable to recurrir use a los another approach to CMD monitoring o cuándo safety of a sería clinical trial or recomendable monitoring other recurrir a features of a otra trial. alternativa con respecto a los ensayos clínicos Gracias, o alguna fase del Sima, ensayo clínico. por la especificación. Y una pregunta que se relaciona con esto que acabas de decir antes de pasar a otra es, ¿por qué es tan importante saber cuándo es que necesitamos usar o tener DMCs, los comités de monitoreo de datos en la conducción de ensayos clínicos? ¿Por qué debemos preocuparnos por eso? Ah, a ver, los comités de monitoreo de datos, o sea, un estudio clínico implica diferentes tipos de supervisiones, ¿está bien? Que fueron nombradas en ambas exposiciones. Entonces, en este caso, el rol primario del monitoreo, del comité de monitoreo de datos es un rol único, porque tiene acceso a los datos de seguridad y eficacia, los datos acumulados durante el estudio, pero en forma no ciega. Entonces, es un comité que puede recomendar cosas que obviamente no van a poder recomendar o hacer los otros comités, ¿tá? Entonces, es fundamental en términos de
el balance entre los beneficios y riesgos del estudio, en lo que hace a la continuidad, en lo que hace a la necesidad de modificaciones y en lo que hace a no repetir riesgos que van surgiendo. Por eso es muy importante el comité de monitoreo de datos. Por ahí yo vi un comentario con respecto a la calidad. Hay diferentes comités que supervisan el estudio. Entonces ya dijimos que el Steering Committee o el comité ejecutivo tiene un rol no solo en la redacción del informe, pero sí en otras cuestiones con respecto a revisar, por ejemplo, si no se está alcanzando los puntos finales, en cómo se está conduciendo y demás. La calidad de los datos, la integridad del dato, tiene que ver con el monitoreo del estudio, que es una de las funciones obligatorias de los patrocinadores, que monitorean que cada dato que surja del estudio sea un dato íntegro. No es una tarea específica del Comité de Monitoreo de Datos. Después está el comité, ya dijimos, de adjudicación de eventos, que ve que, ojo, estás tomando este evento, pero este evento que estás tomando es un evento que realmente está armonizado con lo que se considera punto final, porque si no estamos considerando diferentes puntos finales para un mismo estudio, o sea, homogeniza los puntos finales del estudio. Pero el Comité Monitoreo de Datos tiene algo que ninguno de esos tres comités tiene, que es la cuestión de que tiene abiertos los ciegos para analizar justamente los datos acumulados en términos de la seguridad, en términos de la eficacia. Después se toca con algunos puntos que yo dije. Por ejemplo, si ve que no se están alcanzando los eventos, puede tener una reunión con el Steering Committee y decirle, señores, no se están alcanzando los eventos que son puntos finales del estudio, tal vez se requiera una modificación en este sentido, o sea, recomendar distintas cuestiones, puede recomendar una rama. Por ejemplo, en un estudio adaptativo, el comité de monitoreo de datos puede ver que se necesita una adaptación de un punto del estudio, por ejemplo, modificar una rama, pero no es el que modifica. Para eso hay un comité de adaptación. Generalmente los estudios adaptativos tienen un comité de adaptación que es el que modifica hacia la recomendación, pero no es el que recomienda a su vez. Uno recomienda, otro modifica. ¿Se entendió esto? El rol es fundamental porque es único, tiene abiertos los ciegos, con todo lo que esto implica. Gracias, Patricia. Sima, ¿tú quieres agregar algo a esa pregunta? Yes, I think that was very comprehensive. Sí, So maybe me I'll parece just que fue una very respuesta briefly muy say completa, así que solo there's some quisiera practical agregar que hay considerations algunas because it takes consideraciones resources prácticas to también, create an porque se necesitan independent committee recursos para of poder crear experts and make un sure that comité they have the independiente de experience expertos y necessary to cerciorarse serve de in que this role. tengan la experiencia y los And it conocimientos takes time necesarios para to do that. desempeñarse en esa función y So además in lleva many tiempo cases, the question is hacerlo. it Entonces, en more muchos important to have casos, la this pregunta external es más committee importante that tener you este need to set up, comité or can you externo do que hay que this with a conformar committee that o is se mostly puede hacer comprised of esto people con from un inside comité the que está study conformado mayormente who con gente are que ya está already en el monitoring estudio it and y sort of que ya está take a haciendo more careful look supervisión at safety y events tendría que and issues analizar un as they poco más arise. detenidamente los There are temas que many, surjan de there's seguridad, obviously eficacia y otros. something tremendous that's Obviamente, added by having an agrega un valor external data enorme monitoring committee, tener but este it's not comité practical in externo, all studies pero and not lamentablemente necessary for all no es studies. posible en I todos think los also estudios. For studies where there isn't, Y en el where caso de estudios participants aren't being randomized, donde they're not being no, blinded, no then it may se be less important no es to include no data son monitoring committees, but even then, aleatorizados ni committees ciegos, don't quizás necessarily es are más useful. importante And finally, I think, incluir as los hearings have DMs, practiced los done, there are lots of comités different de groups monitoreo de involved. datos. And so Y part of the question is really, is parte de this la the best use pregunta of es si all este of es el these mejor resources, uso or de can we todos los use the recursos que existing tenemos infrastructure o si to make si sure that a podemos trial is being recurrir a la conducted ethically infraestructura and con la que ya participants are contamos being para protected. realizar el estudio y obviamente proteger a los Gracias. participantes. Ahora vamos a ir entrando un poco a esta relación entre los comités de ética y los comités de monitoreo de datos. Y una pregunta que hay en el chat es si es que
el rol que tienen los comités de monitoreo de datos pueden asumirlos un comité, porque es un comité de ética de la investigación. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Patricia, Sima, ajá, Sima, go ahead. I'm happy to take the first chance at answering Con this. todo gusto, This is voy something that primero. came up a Esto lot es in some algo of our que surgió discussions. bastante Why en las do we need a conversaciones data que monitoring tuvimos. committee ¿Por when qué there already necesitamos are ethics un committees? CMD si ya One tenemos key los component comités of data de monitoring ética de la committees is that investigación? they, Un as you heard componente from de los Dr. Salon, CMDs, they como have dijo la very doctora specific Saidón, es expertise que tienen where they conocimientos understand sumamente the especializados, porque disease that's entienden being studied. la enfermedad que es They objeto have del a lot of estudio, knowledge of tienen other mucho trials that are conocimiento de otros ongoing. ensayos que se They're están really keeping up to realizando date on all of y that están al information so they día can con toda la rapidly información look en at torno a ese data tema para poder and analizar make a rápidamente todos determination los about datos y tomar how una much decisión con continuing the study respecto will a add to what is cuánto known puede or whether agregar, that's not continuar really con el estudio necessary a to lo que continue trials. se And sabe o si ethics no es committees necesario simply continuar could con el not estudio. Y have los that kind of comités de expertise. ética, They can consult francamente, with no others pueden tener ese sometimes tipo de for the review of trials, experiencia. but Pueden there's so consultar much con that they otros have to muchas do and so veces, pero many como different tienen que kinds of hacer trials tantas that they have cosas to en oversee, distintos they tipos de really, estudios que it tienen wouldn't be que practical for supervisar, ethics que committees to no sería take práctico such a que los close look comités de at ética data and make puedan analizar determinations tan de cerca los datos y tomar in the same decisiones way as a de data la monitoring misma manera committee. que puede At the hacerlo same un time, the comité de question monitoreo de really datos. is, Y a la vez there is an important question about whether you need that extra está la pregunta firepower de si from se the data necesita monitoring este committee rol or whether it's adicional enough del that there is CMD an ethics o committee si es overseeing the trial suficiente and the contar other con un bodies that are comité also de overseeing. ética Um, y los demás que so participan I del think estudio. when you have a randomized controlled Creo que trial cuando that hay un contains ensayo serious aleatorio endpoints and maybe a vulnerable con estos population, puntos where it's finales, really, really quizás con important población for somebody vulnerable, to be looking es at muy the unblinded importante data and que making sure that the alguien trial esté analizando los continues to datos y la provide calidad value de los and is datos y stopped. confirmar que el estudio pueda seguir aportando valor. There's Perdón, some se entrecorta el serious sonido. concern that really outweighs any potential new knowledge that could come from that trial, then it's really critical that you have a data monitoring committee. Perdón, se entrecortó en el medio, no se escuchó esa parte de la respuesta. Gracias, Sima. Patricia, ¿tú quieres agregar algo? ¿Estás en mute, en silencio? Quería agregar que básicamente entiendo que siendo la investigación clínica una actividad tan compleja, debemos asegurarnos que sobre todo en los estudios que comenté, en estudios que, por ejemplo, mortalidad elevada o fases tempranas, tengamos diferentes comités con diferentes tareas, que a veces se tocan, pero la mayoría de las veces no. El comité de monitoreo de datos, como dije, el comité de ética no podría ver rápidamente la futilidad del estudio porque no tiene abiertos los ciegos. Podría tener abiertos los ciegos, podría tenerlos, pero afectaría la integridad del estudio a su vez. ¿Está bien? Entonces, en mi juicio hay diferentes comités que tienen diferentes tareas que a veces se tocan en algunos puntos, pero particularmente tienen un rol consolidado en un punto fundamental. En este punto fundamental, que es poder recomendar rápidamente al patrocinador que siga un estudio, que se modifique rápidamente o que termine un estudio, entonces ahí tiene un rol único, que no creo pueda cumplir ningún otro comité. Gracias, Patricia. Hay, hay varias preguntas sobre esta relación entre el patrocinador y el comité de monitoreo de datos. La primera tal vez está relacionada más a los conflictos de interés, ¿no? Es el patrocinador quien elige a los miembros del comité de monitoreo de datos y además el patrocinador paga
a los miembros del Comité de Monitoreo de Datos. ¿Esto no es acaso una situación de conflicto de interés evidente? ¿Cómo asegurar la transparencia e imparcialidad de los miembros del Comité de Monitoreo de Datos? Yo no sé si Sima quiere contestar esto primero o prefieren que yo lo haga. Happy to have you go first. Vaya, conteste usted primero, por favor. Unless you would Sí. like me to. A menos que quiera que conteste yo primero. Como usted quiera. No, a ver, yo muy corto para dejarle lugar a Sima en esta pregunta. El producto es del patrocinador. Como tal, él tiene obligaciones de, digamos, estudiar el perfil de su producto durante todo el desarrollo en términos de la seguridad y de la eficacia, de planificar los trials y los estudios que tiene que realizar para responder a diferentes preguntas y que al final haya un producto eficaz y seguro. En términos de eso, tiene la obligación de constituir un comité. El rol de las autoridades sanitarias no es elegir el comité, es regular cómo debe funcionar, cómo debe componerse y qué responsabilidades tiene ese comité. Por eso les agregué las guías ahí. Surge después que una de las cosas que se regula es que los comités tienen que tener procedimientos de conflicto de interés. Y esto va a estar en los procedimientos de conflicto de interés. Y ahora dejo lugar a Sima para sus opiniones. Yeah, this is a really important question. Es una pregunta sumamente importante. Quisiera agregar que, en primer lugar, es cierto que los miembros del comité reciben un paga por cada reunión, y en Estados Unidos es una suma modesta que obviamente no compensa la cantidad de tiempo que les lleva. O sea que hay poco conflicto de interés que puede surgir por esto. Pero para las farmacéuticas no queda claro cuánto pagan. Yo estaba hablando desde el punto de vista de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, pero a veces parece que las farmacéuticas pagan bastante bien, con lo cual se puede pensar que esa remuneración puede dar lugar a conflictos de intereses. Me parece que un aspecto clave de los comités de monitoreo de datos es que se elija a las personas sobre la base de la experiencia y los conocimientos en la materia. Entonces creo que hay un nivel de integridad que aportan los miembros a este trabajo y que estén motivados para hacer su trabajo bien y no se vean presionados por el patrocinador y lo que quieren como resultado. Me parece que una dificultad es que los comités hacen recomendación a los patrocinadores y por lo general no tienen demasiado que puedan hacer si el patrocinador no respeta las recomendaciones. Así que me parece que ese es un desafío mayor de los comités de monitoreo de datos, de ser plenamente independientes. Hay situaciones en las que los CMDs dijeron públicamente que no estaban de acuerdo con la interpretación de los datos que publicó el patrocinador. Esto sucedió específicamente durante la pandemia de COVID. Y después también hubo un caso en que un comité, un CMD en Francia, vio que todos los miembros renunciaron porque lo que se estaba haciendo no coincidía con la integridad de los datos y la información que se estaba divulgando no era exacta. Entonces, hay desafíos porque hay muchas personas bien preparadas que pueden llegar aquí con los conocimientos y la experiencia necesarios,
pero no tienen las herramientas para asegurarse de que se sigan sus recomendaciones. Como dijo la doctora Saidón, es cierto que el patrocinador tiene mucha responsabilidad para que el producto avance y tiene que presentar los datos a una autoridad regulatoria y tiene que haber ciertos controles en el sistema que ayuden a que el CMD sea independiente, que puede ser un comité de ética de la investigación que vea quién está en este comité CMD y que tenga los conocimientos necesarios para poder realizar el trabajo. Y también las autoridades regulatorias del país, si es al momento de considerar aprobar o no un determinado producto, tienen que poder recurrir a los informes y los fallos o las decisiones de los CMDs a lo largo del proceso para asegurarse de que corresponde aprobar el producto. Gracias, Sima, por la respuesta. Hay una pregunta muy específica sobre los miembros de estos comités y si es que estos miembros, ¿no?, los miembros del Comité de Monitoreo de Datos, pueden ser autores de la publicación que resulta del estudio. If I might take this one. Si me permiten contestar, me parece que es una muy buena pregunta porque esto surgió en las entrevistas de los miembros de los CMDs. Entonces, antes lo que pasaba era que los miembros de los CMDs eran autores, pero luego nos dimos cuenta de que es un conflicto de intereses directo, sobre todo si hay una publicación que va a presentarse en una publicación de alto perfil que puede causar problemas con la promoción de un producto. Entonces, antes se hacía así, pero ahora ya no se recomienda. Gracias, Sima. Patricia, Y ¿quieres solo agregar para algo? agregar que las guías recientes de la Agencia Europea y el borrador de FDA determinan conflicto de interés no solo por aspectos financieros, sino por autoría también. O sea que también hay una recomendación regulatoria en este sentido, de que no sean autores. Gracias por las respuestas. Tal vez un par de preguntas más. Una es sobre los miembros también del DMC. Sima ha presentado estas consideraciones éticas que los DMCs deberían tener en cuenta. Y esto quiere decir que necesitamos a eticistas, bioeticistas en los DMCs. Dice también algunas respuestas de lo que opinaban ciertos miembros sobre esto. ¿O es que debe exigirse algún nivel de conocimiento en ética de los miembros? ¿Algunas ideas sobre ese tema? I think I might start here, and I'm curious also for your Quisiera contestar primero, pero me interesa saber, Patricia, también cuál es tu opinión. A ver, en general, creo que los eticistas sí pueden aportar mucho valor a los CMDs. Un desafío, en mi experiencia por lo menos, es que a veces si uno no entiende por completo la ciencia y el panorama completo del ensayo en el que uno participa o trabaja, puede ser muy difícil hacer el trabajo bien. Yo estuve en algunos CMDs en los que no sabía mucho del aspecto científico y tuve la sensación de que no pude aportar demasiado, mientras que en otros estudios en los que yo tenía mucho más conocimiento, me parece que pude colaborar mucho mejor y brindar lo que espero haya sido una opinión válida. En general, hay determinados tipos de ensayos donde es más importante tener eticistas y la doctora Saidón ya se refirió en parte a esto también. La idea de tener un ensayo que implica mayor riesgo, por ejemplo, donde los participantes también pertenecen a grupos vulnerables, o si es muy difícil saber si el ensayo debe seguir o no. Porque algunos ensayos se hacen porque está la preocupación de si hay que cambiar la práctica clínica o no, pero hay puntos de vista muy rígidos en la comunidad al respecto. Entonces es muy difícil saber cuándo terminar
un ensayo antes de tiempo, cuando quizás no hubo tiempo de cambiar la opinión de la gente. O sea, hay ocasiones en las que creo que es más, que se presta más a que surjan cuestiones éticas y que es más útil que haya eticistas en los CMDs porque se entiende lo que está en juego y estuvimos en esa situación como para poder hablar del tema. Un participante de nuestro ensayo, por ejemplo, hablaba de una situación al comienzo de los ensayos para el tratamiento de VIH, cuando todavía no había tratamiento para las personas que vivían con VIH, y dijo que era sumamente importante que si uno fuera una mosca en la pared en esa sala, uno no tendría que poder saber cuál era el clínico, quién era el clínico, quién era el estadístico, quién era el ético, porque todos entienden del tema y trabajan juntos para tratar de decidir qué hacer. Entonces, esto es crítico en algunos casos. Ahora, en otros casos, tal vez sea posible consultar con un servicio de consulta de ética de la investigación. Una dificultad es que los CMDs obviamente firman un contrato de confidencialidad que dice que no van a compartir la información con otros, pero si tienen permiso para hacerlo, quizás sea suficiente para poder abordar las preocupaciones. Y la persona que hizo la pregunta también sugirió que quizás hay que pensar en cómo capacitar a la gente en ética para que cuando los miembros, en temas de ética, perdón, para que cuando los miembros entran al DMC, aunque no sean eticistas, tengan algún conocimiento básico. ¿Quieres agregar algo sobre eso? No, no mucho. O sea, lo que sí es que si la intervención del CMD es en un estudio de alto riesgo que va a significar la toma de decisiones de antemano, conocemos que esta intervención es de muy alto riesgo y va a implicar las posibles recomendaciones hacia una pronta terminación, hacia cambios significativos en el estudio. Yo creo que el miembro eticista debe considerarse desde el inicio. No sé si en todos los estudios, pero es una buena práctica en determinados estudios, ¿no? Gracias. Finalmente, y creo que con esto ya vamos a terminar, hay preguntas sobre los procedimientos, la organización de los comités de monitoreo de datos. El primero está relacionado con la documentación, ¿no? ¿Qué documento es clave para, estos comités que el patrocinador debería tener en cuenta, conservar, ¿no? El patrocinador tiene que conservar todos los documentos del Comité de Monitoreo de Datos. El Comité de Monitoreo de Datos debe mantener todos los documentos de sus reuniones, de sus actas, de sus decisiones, de sus calificaciones, etcétera. Eso lo debe mantener. Después, el patrocinador, cuando recibe las recomendaciones, debe diseminarlas. No se las queda a él para tomar una determinación. Entonces, las debe diseminar a los investigadores a los comités de ética, y el patrocinador también la debe diseminar al ente regulatorio. De esta manera, las decisiones del comité, las cartas del comité con sus recomendaciones tienen que llegar absolutamente todos los investigadores, los comités de ética que aprobaron el estudio y las agencias regulatorias que están implicadas. Pero los documentos del comité, todos deben estar guardados y se deben mantener, inclusive las actas. Gracias, Patricia. Tal vez quieran decir algo sobre la carta de constitución del Comité de Monitoreo de Datos. ¿Por qué son importantes? También se comparten con todo el mundo temas sobre eso.
Bueno, algunas regulaciones latinoamericanas, como ya comenté, eh, mm, eh, tienen en sus normas la necesidad de un comité de monitoreo de datos. Algunas hasta definen en qué caso de estudios, aunque como yo dije, las normas en Latinoamérica no cambian tan rápidamente y los comités fueron aumentando su participación en investigación clínica. Por eso no recomiendo poner en la norma sí la necesidad de que haya un comité en determinados estudios, pero no definir tan claramente en la norma en qué tipo de estudios. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, no era lo mismo en 1990 que en el 2006 que ahora, que por ejemplo hay estudios adaptativos, muchísimos estudios adaptativos y muchos van a requerir de estos tipos de comité. Pero tienen eso y solicitan que se les dé el listado de miembros de los comités de monitoreo de datos al patrocinador antes de evaluar, o sea, cuando están evaluando, es parte de la documentación que el patrocinador debe otorgar a alguna de las agencias regulatorias. If I might add to that, Quisiera complementar. Creo que algo interesante de los CMDs es que gran parte de lo que sucede es interno, o sea, sucede de puertas cerradas y no se comparte con otros. Y hay un documento que redacta el patrocinador que dice qué tiene que hacer el CMD para los estudios, a qué datos acceden, cuántas reuniones tienen o con qué frecuencia se hacen las reuniones, si son abiertas o cerradas. O sea, bastante información detallada sobre lo que tiene que hacer el DMC. Algunas personas en nuestras reuniones dijeron que es como la Biblia lo que tienen que hacer para tomar decisiones como miembros del CMD. Sin embargo, las cartas constitutivas por lo general no se hacen públicas. Y hay algunos ejemplos o cartas modelo que redactan los patrocinadores, pero a veces las que tienen que ver con un estudio en particular tienen información que se considera sensible o protegida por derechos de autor. E incluso así es posible que se pongan a disposición del público, pero con alguna información suprimida. Es un documento, como digo, muy importante, la Carta Constitutiva, y se ha pedido en reiteradas oportunidades que se hagan públicas estas cartas, pero no ha sucedido todavía. Entonces me parece que es un documento crítico para los CMDs y también es importante tener una lista de los miembros y los comités de ética pueden revisar esa lista. Entonces es algo que pueden pedir los comités de ética de la investigación si no se les entrega. Y quizás el último documento importante sería el plan de análisis estadístico que tiene el CMD y tiene información de cuáles son los criterios para terminar el estudio por motivos de seguridad o eficacia o futilidad. Entonces, estos son los documentos importantes y me parece que una dificultad que tienen los CMD es que muchos de estos documentos no están a disposición del público y sería mucho mejor para todos si lo fueran. Gracias. Gracias por las respuestas. Un par de preguntas más. Es clave la calidad de los datos en un ensayo. ¿Cuál es el rol que tienen los comités de monitoreo de datos sobre este aspecto, sobre la calidad de los datos, la trazabilidad, el manejo de los datos de la investigación? No, como yo comenté, esta no es una tarea que puedan hacer los comités de monitoreo de datos, porque el comité de monitoreo de datos se reúne a espacios prefijados, ¿está bien? En cambio, cada dato que surge de la investigación clínica, cada dato que se pone que de un dato fuente, ¿está bien? Ya sea la historia clínica, un protocolo de laboratorio, un protocolo de radiología
etcétera, ese es el dato fuente, que va al cuadernillo de recolección de datos o CRF, como ustedes conocen también, tiene que haber un monitor que vea que ese dato que fue al CRF de ese dato fuente sea íntegro, es decir, que sea un dato que sea contemporáneo a cuando se hizo, que tenga un autor, o sea, que haya sido consignado por la persona que lo hizo, que sea original, que sea un dato que no se cambió, o sea, tiene que tener determinadas características eh, que lo hagan un dato íntegro, un dato que realmente existe, un dato que existe como se lo consignó. Esa es tarea del control de calidad que hace el monitoreo del estudio. Para eso está el monitor del estudio. De ninguna manera podría el comité de monitoreo de datos, que se reúne a tiempos prefijados para ver aspectos para hacer estas recomendaciones, ver que todos los datos de todos los investigadores, de todos los centros, tengan esta calidad. Eso es tarea, por eso yo decía, la investigación clínica es una tarea compleja, donde cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para que finalmente estemos aprobando un producto que realmente sea eficaz y seguro. En este caso, la calidad del dato, que ese dato sea íntegro, es un dato del control del aseguramiento de calidad y del control de calidad, o sea, del plan de gestión de la calidad que tiene el patrocinador a través del monitoreo y la auditoría. Y también, obviamente, las autoridades regulatorias después hacen inspecciones para ver, para controlar que esos datos con los cuales están aprobando un producto que han determinado por los resultados que es eficaz y es seguro, pero los datos que dieron lugar a eso sean datos que realmente existen y datos de integridad, ¿está bien? O sea que es el monitoreo, la auditoría y la inspección de las autoridades regulatorias. Gracias, Patricia. Ahora sí, para terminar, Osima, no sé si tú quieres mencionar algo sobre, ¿no? Para terminar, otra pregunta que tal vez es básica y va a servir para reforzar lo que ya hemos estado mencionando al inicio. ¿Quiénes establecen los comités de monitoreo de datos? ¿Son solamente los patrocinadores quienes lo hacen? Y si es así, ¿son patrocinadores tanto privados como públicos? Bueno, ya ustedes lo responderán y tal vez no sé si tengan alguna reflexión final para pasar a Carla y poder cerrar este seminario. Muchas gracias. Sí, o sea, son los patrocinadores, a veces, como comenté, los steering committee o comités ejecutivos. Pero, a ver, son de los patrocinadores de la industria farmacéutica, pero también de institutos nacionales de salud, pero también de asociaciones de investigadores, o sea, no tiene nada que ver que sea solo para la industria farmacéutica. Por ejemplo, en estudios cooperativos cardiovasculares, es muy común que el steering committee sea el que nombra a los miembros del comité de monitoreo de datos, pero comité de monitoreo de datos, teniendo en cuenta que son estudios de mortalidad elevada, tiene que haber. Gracias, Patricia. Sima, ¿quieres añadir algo o tal vez cerrar con una reflexión final? Yes, so I think that's exactly right. Es And I exactamente el would tema. add that this También is an puedo important agregar question that has que you can un almost think tema, about from y a theoretical si lo perspective. vemos So desde some la of the perspectiva conversations we've had with people, teórica, they will algunas say, conversaciones que hemos tenido, why, if you were las personas designing a dicen, system from si usted scratch, would you estuviera create a diseñando un system that has sistema all desde of la these nada, different bodies, estaría or your sponsors are estableciendo un sistema para essentially todas estas entidades regulating donde los themselves by creating patrocinadores data están confidential pasando por un committees? proceso Or de would it be better to have autorregulación, o something that's sería more mejor external to tener you? algo And I más think externo? if we Y could creo start from
que si pudiéramos empezar de la nada, en un mundo ideal, sería preferible tener los CMD que fueran realmente independientes, pero en el mundo en que vivimos hay que reconocer lo difícil que esto sería, porque los patrocinadores están enviando estos esfuerzos para los ensayos individuales. Y en los ensayos individuales esto requiere algunas pericias muy particulares, muy específicas, y es difícil contar con un comité de monitoreo de datos ya en un formato preestablecido. Ahora, habiendo dicho esto, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos a veces establecen los CMD para ensayos similares, en donde los CMD revisan muchos diferentes ensayos juntos. Hay mucho esfuerzo que se invierte para asegurar que los grupos sean de lo más independientes posible y con la mayor calificación posible, con los ensayos de las vacunas de COVID-19, los ensayos de prevención y anticuerpos. Había grupos supervisados por el Departamento de Salud de Estados Unidos con patrocinadores públicos y privados. Hay modelos y parecidos o que coinciden con lo que sugieren los cuestionarios. Es decir, utilizan recursos para establecer CMD con las pericias necesarias y que ese CMD pueda abordar una amplia gama de ensayos. Este modelo seguramente se va a adoptar debido al éxito que tuvo durante la pandemia de COVID-19. Muchas gracias, Sima, Patricia, Sara. Creo que ha sido y por supuesto a todos nuestros participantes, creo que ha sido una conversación bastante rica y que en general la sesión de alguna manera es como si fuera un abanico que nos muestra que no solamente que hay algunos componentes del sistema en los que muchas veces sobre los que muchas veces no reflexionamos, sino que además este abanico no es algo estructurado, sino que tiene muchas áreas grises, mucho potencial para mejorar, pero bueno, tenemos que partir por analizar qué hay y pensar cuál es la mejor manera de proceder. En general, es interesante también reflexionar que hay una reflexión análoga que se está llevando no en el área de investigación, sino en el área de, digamos, más ética de la salud pública, en la medida en que, y creo que también alentada bastante por la experiencia de COVID, nos damos cuenta que hay una serie de espacios en los que normalmente creemos que se trata solamente de datos o evidencia, y a la hora que miramos más de cerca, vemos que lo que está en juego son, por ejemplo, evaluaciones de riesgo-beneficio, juicios de valor de todo tipo que están subsumidos de manera muy discreta en distintos momentos de los procesos, y solamente a la hora que los analizamos más de cerca nos damos cuenta que esos son espacios donde lo que se está haciendo de alguna manera u otra es trabajo en ética. A veces los juicios éticos son muy sencillos, nadie necesita ir con un bioeticista a hablar con sus hijos sobre que no tendiste la cama o lo que fuera, o hiciste esto mal. Hay muchas situaciones en que no hace falta un análisis ético sofisticado, pero hay muchas veces en que sí hace falta, y creo que esta discusión no solamente es importante como en el área de ética de la investigación, sino para la bioética en general y para lograr lo que desde el Programa Regional de Bioética es nuestro mandato, que es integrar la ética en todas las áreas del trabajo en salud. Muchísimas gracias a todos, a las presentadoras, doctora Shah, doctora Saidón. Gracias también a todo el equipo del Programa Regional de Bioética y de la Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias que hace esto posible, y también a nuestros intérpretes que hacen posible que tengamos este diálogo en 2 idiomas. Antes de cerrar la sesión, quiero reiterar que la grabación será compartida por medio de nuestra lista de investigación ética.
Y por esa misma lista enviaremos la información sobre el siguiente seminario, que será el 30 de agosto, sobre la revisión de estudios multicéntricos y la política de revisión ética única de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Creo que vamos a compartir ahorita la información para los que no tuvieran el acceso a la website o no tuvieran el acceso a las listas para que la tengan, pero la dejaremos así, la dejaremos ahorita, yo ahorita mismo se las comparto, ahí está. Y sin más, no tomamos más de su tiempo, muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.